causa, ¿está? Vayan a leer síndrome de herniación. Síndrome de tronco es el diferencial del enclaustramiento que uno de ustedes mencionó el otro día cuando tuvimos una simulación, que tiene causas muy específicas, tiene un pronóstico muy malo, eh, porque las posibilidades de rehabilitarlo son muy bajas y nada, produce desconexión de la corteza con el cuerpo, no hay aferencia, no hay eferencia, no hay... Eventos vasculares del tronco pueden causarlo. Eh, Ustedes lo deben haber leído probablemente cuando vieron las reanimaciones de la hipohipernatremia, los trastornos del sodio con la fórmula de Droguet, que hay que calcularlo a la mar en coche, porque solía ser una etiología relativamente frecuente de la gente que no prestaba atención a lo que hacía, el síndrome de desmielinización osmótica, que rompía el tronco encefálico. Y lo hacemos nosotros, y lo hacemos mal. Por eso es importante hacerlo. ¿Ah? Encefalitis pontina es más raro que perro verde, es como la encefalitis del hipocampo, pero bueno, está escrito como causa. ¿Y qué va a tener clínicamente ese paciente? Va a estar en coma, flancito, o a lo sumo, con una respuesta refleja, con pupilas fijas, chiquitas, que son las pupilas de tronco que les mencioné hoy. ¿Está? ¿Qué tiene ese diagnóstico diferencial con el paciente que conserva funciones superiores, pero al tener el tronco dañado no tiene deferencia, que es el enclaustramiento? Ese diagnóstico diferencial se puede solventar con potenciales evocados, que no son cosas que van a hacer usted. Entonces, en función de cómo está ese paciente, yo sospecho que tuvo, por ejemplo, un evento vascular de tronco, porque me llega, estaba bien hasta ayer, tiene muchos factores de riesgo cardiovascular, me lo traen en coma total, lo reviso y está hecho un flancito con las pupilas chiquititas y clavadas, y puedo tener una sospecha muy grande de que esa persona tuvo un evento vascular del tronco encefálico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que hago con todos los pacientes agudos graves. Manejo de la vía aérea, mantener ventilación, mantener circulación y lo derivo al centro donde le puedan hacer lo que necesite. Puedo anticipar que la recuperación, probablemente las posibilidades de recuperación sean pocas. Pero no me voy a poner a hacer yo el diagnóstico diferencial con el síndrome de enclaustramiento. Entonces, yo sé que a ustedes les gustan las cosas raras, pero no se metan ahí. Algunas cuestiones puntuales, porque esto de nuevo lo van a tener que ir a leer, respecto de el coma metabólico o no estructural. Para toda regla hay una excepción, está, y la excepción es la hipoglucemia. Por eso, siempre a todo paciente con el sensorio alterado le tienen que controlar el azúcar. Pero, por lo general, etiologías, falla renal, falla hepática, hipoxia grave, shock, bla, 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 voy a tener hallazgo simétrico, no voy a encontrar focalidad neurológica, que es lo que hablábamos hoy, ¿está? Puede ir y venir en el caso de las etiologías de falla hepática o renal que dan encefalopatía, cuya cosa patognomónica es la fluctuación. Y respecto a lo que veíamos hoy del tono muscular y la actitud refleja y tal, si no hay hipertonía o hipotonía, sino que por el contrario hay temblor o flapping o mioclonías, eso es muy, muy, muy sugerente de etiología metabólica. Recuerden esto que en la evaluación pupilar siempre conservan el reflejo fotomotor y la simetría. Es decir, que si encuentro disrupción del reflejo fotomotor o asimetría pupilar, tengo que pensar que hay algo estructural en el trayecto del arco reflejo, porque ninguna etiología metabólica me da eso, salvo que el paciente tenga ya una cuestión en su ojito, tenga el ojito enfermo. Pero si no, si es agudo, hay algo ahí atrás. Y los reflejos vestíbulo-oculares y corneales pueden estar suprimidos en función del grado de depresión del nivel de conciencia. Y de nuevo, el ejemplo típico es la hipoglucemia. ¿Tá? Un paciente que tiene una hipoglucemia de 0,1 puede estar con un Glasgow de 3, con las pupilas chiquititas y ante la aplicación de un estímulo doloroso fuerte, me prona un brazo.
Y vos decís, uy, este le sangró la cabeza en tal lado y resulta que tiene una glucemia de 0,1. Porque lo único que da focalidad neurológica y no es un trastorno estructural es la hipoglucemia. ¿Tá? De los síndromes, no me voy a meter, tienen para leer montón, pero si se fijan, de nuevo, tienen características del sensorio, características de pupilas, características de vitales y algunas cuestiones que los caracterizan. ¿Está? Si se fijan acá, habla de diaforesis, temblores en los agentes simpático-miméticos, en los anticolinérgicos, por el contrario, la piel seca, bueno, léanlo, no me voy a detener. Si se fijan en el sensorio, pueden alternar entre el estado de manía prácticamente hiperalerta al coma. Entonces, estos serían los pacientes que vendrían en coma si están intoxicados. Como norma general, no deberían tener ningún hallazgo focal y las pupilas deberían ser simétricas y tener reflejo fotomotor y bla, 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 bla. Tengo que estar en condiciones de definir estructural, no estructural. ¿Está? Defino no estructural, bueno, con el estructural también. Tengo que tomar algunas cuestiones, algunas conductas de arranque, esté donde esté. Pienso en el cirrótico descompensado, ¿sí? El que está en coma y además tiene flapping y además está ictérico y además tiene el abdomen en batracio con ascitis y tal, entonces digo, esta persona tiene una cirrosis descompensada. ¿El paciente cirrótico puede tener hipoglucemia? Sí. Sí, ¿Por qué mecanismo? y porque el cirrótico elimina, o sea, deja de acumular glucógeno, pierde todos los Ajá. depósitos. No tiene glucógeno. Entonces no sería una cuestión de la hormona y su contrarregulación, como pasa con el paciente con diabetes, sino que este no tiene con qué contrarregular. No hay dónde actúe el glucagón si tengo una hipoglucemia, ¿verdad? Bueno, tengo glucógeno, no hay reserva, ahí viene la hipoglucemia. Entonces sí tengo, digo porque depende de donde ustedes trabajen, van a ver que la hipoglucemia se trata con glucagón. Si tengo con qué, si es farmacológica, si el paciente tiene mucha insulina y poca glucosa, pero tiene reserva. Porque si yo a un paciente malnutrido crónico, cualquiera sea la causa, donde cae la cirrosis, le hago un glucagón, estoy gastando un fármaco carísimo en algo que nunca entendí para qué era. En ese malnutrido crónico, aparte, es en el que le doy tiamina antes de la glucosa. ¿Por qué? Porque por el sistema nervioso que compite también, o sea, el sistema nervioso central compite por la tiamina. Produce algo grave darle glucosa sin tiamina a una persona malnutrida. Síndrome de Wernicke. Me da encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Sí. De última, repasen qué es y busquen qué es y por qué lo tengo que prevenir, porque después tratarlo. Pero no cualquiera. Si ustedes caen borracho a la guardia el fin de semana y tienen 3 de Glasgow, no les van a poner glucosa con tiamina, porque no van a hacer una encefalopatía de Wernicke. Va. Ese paciente, entonces, si sospecho o confirmo hipoglucemia, arranco así. Si tiene fiebre, signos meningios o nada, sospecho meningoencefalitis, meningitis, tengo que evaluar el líquido cefalorraquídeo. Si no tiene fiebre, pero pienso que puede tener una hemorragia subaracnoidea, va a la neuroimagen. Y si la neuroimagen es negativa, el líquido cefalorraquídeo y tal. De lo estructural, entonces voy a buscar edema de papila. ¿Por qué? De toda la cháchara que les vengo dando desde hoy. Para ver Por si la hay hipertensión. hipertensión. Para descartar la hipertensión endocraniana. Sí, para buscarla. ¿Ya? Mi paciente, si está en coma y está en riesgo de sufrir herniación, para estar en riesgo de sufrir herniación, tiene que primero tener hipertensión endocraniana. Si mi paciente está en coma, no me puede contar que tiene cefalea, visión borrosa, náuseas y vómitos y esas cosas que ustedes saben que son el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces lo tengo que buscar. ¿Y cómo lo busco? Ahí lo busco. ¿Está?
Bueno, y otras cosas, qué sé yo, que esté hipertenso, que tenga la triada de Cushing. ¿Cómo era? Esa triada. Hipertensión, bradicardia Y, y me falta una más que no me acuerdo cuál es. bueno, igual, si lo tratan de pensar dentro del espectro, esto es un continuo, digamos, de la hipertensión endocraniana a la herniación por el foramen magno y la muerte, es un continuo. Si la noxa persiste y yo no hago nada, progresa, progresa, progresa. Cuán rápido eso pase depende de cuál es la noxa. En ese continuo aparece la hipertensión, la bradicardia y la alteración respiratoria. El tema es, ¿será un signo precoz? ¿Será un signo tardío? ¿Me tengo que apurar? ¿Me puedo relajar? ¿En qué parte de ese espectro aparece la anisocoria? Busquen eso, porque si no, nos quedamos tranquis y capaz que mi paciente está en riesgo y no lo sospeché. Entonces me voy a dar cuenta cuando se deprima más, cuando empeore más. Bueno, lo otro que me da la pauta de que sea estructural es, de nuevo, si hay cuestiones focales en el examen físico y ahí prima la neuroimagen. ¿Por qué? Bueno, primero porque la va a necesitar el cirujano. Casi todo lo estructural lo va a resolver un neurocirujano. Entonces, lo que a mí me define como médico de atención primaria, o como médico de la ambulancia, o como médico del SANCO, o como médico del sanatorio, es si soy de la ambulancia, el SANCO tal, ¿a dónde derivo a mi paciente? Si soy del sanatorio, ¿a quién llamo? ¿Llamo al neurocirujano? ¿Llamo al clínico? ¿Llamo al terapista? No todo paciente en coma pasa por el tomógrafo, como primera instancia, por lo menos. Sería una muy mala práctica meter una hipoglucemia en un tomógrafo. La neuroimagen que se va a hacer es la tomografía. ¿Alcanza para hacer todos los diagnósticos? No. Pero la resonancia, que es lo que tiene mayor performance para las isquemias agudas, para trastorno de la sustancia blanca y tal, es un estudio largo que no está disponible en urgencia, entonces no forma parte del primer estudio que se hace. Casi siempre se va a hacer la tomo, y la tomo va a ver sangrado, tumores, efectos de masa, edema, desviación de la línea media, ¿está? Que recuerden que es la primera etapa del síndrome de herniación. Todo eso lo voy a ver. Entonces va a ser tomo. De nuevo, yo soy un poco flashera, pero esto está así porque está así la bibliografía, ¿está? Si pienso o tengo manifestaciones clínicas de irritación meningia, si lo voy para el lado de la infección o voy para el lado de la sangre, forma parte de la evaluación la punción lumbar. ¿Quiere decir que la van a hacer ustedes? No, salvo que trabajen en un servicio donde se les brinde atención a estos pacientes, pero de agudo o de arranque no es el estudio que se hace. De hecho, habrán visto, cuando lo vieron en la parte infecciosa, que si yo no sé hacer la punción lumbar, no tengo los elementos, porque no en todos lados hay agujas de PL, y sospecho una meningitis bacteriana, le tomo hemocultivos y le doy el antibiótico. No me frena nada hacer la PL. Entonces no se metan a hacer cosas que no. Y el electroencefalograma que aparece como otro complementario en la evaluación, pero de nuevo, no de primera instancia, ni de segunda, ni de tercera, sino para hacer los diagnósticos de las cosas raras como el estatus no convulsivo y esas cosas que le gustan a los terapistas. En el paciente que está en coma y el metabólico está bien, y la toma está bien, y no le encuentro que tiene, bueno, ahí pasa el electroencefalograma. Pero toda la primera atención ya se hizo, y la primera atención, que es probablemente lo que les toque a ustedes, tiene que ver con estas cosas que están anotadas acá. Que de nuevo, no es porque a mí se me ocurre, así está en la bibliografía. La evaluación inicial es primordial porque si este paciente no conserva respuestas normales a estímulos, pues tampoco va a tener reflejos normales ante estímulos y tampoco va a proteger su vía aérea. ¿Cuáles son los reflejos que protegen la vía aérea? La tos, Nauseoso. Ajá. La tos. El nauseoso no necesariamente, pero la tos sobre todo. ¿Qué más? Piensen en la epiglotis haciendo... ¿La deglución es un reflejo? sí. Sí.
Por eso digo, piensen en la epiglotis. ¿Qué protege la vía aérea? La tapita. ¿Qué hace que baje la tapita en forma refleja y no se meta en la vía aérea las cosas que no se tienen que meter? ¿Está? Está el reflejo de la tos que expulsa incluso secreciones, la saliva cuando se va para la vía aérea causa tos muy, muy, muy violenta. Entonces la tos es un reflejo defensivo de la vía aérea. Todo lo que mueva la epiglotis en forma refleja, el prototipo es la deglución, también es un reflejo defensivo de la vía aérea. Los pacientes cuando pierden la capacidad de respuesta, pierden los reflejos defensivos de la vía aérea, entonces corren riesgo de broncoaspirarse. ¿Cuál sería el riesgo? Que además de lo que sea que ya tienen, se le sume una infección respiratoria, una neumonía aspirativa, hipoxia, bla. Tiene mucha morbilidad. Por eso hay que protegerle la vía aérea a esta gente. Busquen si quieren. Formaba parte de esta clase, pero bueno, tuvimos muchos contratiempos, entonces no se los puedo mostrar. Pero está estudiado el paralelismo, que no hay, entre el Glasgow y la vía aérea. Por este viejo precepto de que todo Glasgow menor a 8 se intuba, lo cual es una locura. Hay pacientes con Glasgow de 3 que conservan los reflejos defensivos de la vía aérea y por el contrario, pacientes con Glasgow de 14 que no tienen reflejos defensivos de la vía aérea. Entonces no es lineal la relación entre depresión del sensorio y protección de la vía aérea. Indudablemente, cuanto más agudo sea la noxa, es decir, prototipo, la hemorragia subaracnoidea. Estás bien ahora y dentro de 10 segundos estás en coma profundo y probablemente no conserve los reflejos de la vía aérea y haya que protegerla. Pero de nuevo, para prevenir la complicación de que te aspires y que eso cause hipoxia y sume más daño cerebral, y además haya que hacerte soporte y darte antibióticos y dé más morbilidad, morbilidad, morbilidad. Entonces hay que hacer una evaluación muy concienzuda de esa gente para ver qué hacemos con su vía aérea. Pero es prioritaria, obvio, porque si la vía aérea no está protegida, puede comprometer la ventilación y bla, 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 bla. Por eso es A, B y C. Algunos van a necesitar vía aérea definitiva, que si no estamos en condiciones de brindársela porque no sabemos, porque no tengo el tubo, porque no tengo la guía, porque hice la laringoscopía y no veo, tengo que tener un plan para esa vía aérea que no está ni permeable ni protegida. ¿Tá? Será un dispositivo supraglótico, será una máscara laringia. Todo lo que ustedes ya saben viene acá, en la A y la B. Indudablemente, si la TA está baja, de nuevo, se me corre el foco de que si el paciente tiene una alteración del sensorio, le tengo que tratar el shock. Como ustedes ya saben tratar el shock. Y si sospecho una encefalopatía hipertensiva porque la TA está por afuera de los límites de autorregulación, le puedo dar la primera dosis de antihipertensivo. Tengo que tomar una decisión ahí. Ahí va el edema de papila. ¿Tá? Yo decido tratar eso, recuerden, uso un agente que tiene un efecto controlado, que baja determinado porcentaje de TA en 24 horas, como el labetalol, que es el tratamiento de las emergencias hipertensivas. Si es que sospecho que es eso lo que está pasando. Seguimos. Doctora, Sí. perdón, quería preguntarle si falta mucho de la clase porque No, nosotros tenemos una capacitación obligatoria ahora a las 12:30. no, es la última diapo. Ah, genial. Sospecho hipoglucemia, la trato. No hace falta que la confirme. Entonces, ¿en quién sospecho hipoglucemia? Puede ser un paciente joven, tipo niño adolescente, puede ser un paciente diabético tipo 2 que haya empezado con tratamiento de insulinización. Sí, puede ser joven o viejo. Cualquier paciente que reciba insulina o análogos o secretagogos va a ser hipoglucemia. Si no tiene la contrarregulación bien, y entonces si yo no consumo alimento y me pongo insulina, voy a tener hipoglucemia porque es el efecto del fármaco. ¿Está? Entonces piensen eso, insulina, análogos o secretagogos. Entonces, en función de qué fármacos recibe el paciente, ahí pienso en la hipoglucemia. ¿Cuál es el otro? El malnutrido, el que no tiene con qué. ¿Está? Pero me voy a dar cuenta. Claro, más raro, pero yo vi en el CUYE en pacientes con insulinoma. Sí, obvio, rarísimo. Pero bueno, no, son cuestiones episódicas, tienen manifestaciones antes. Digo, pienso en lo frecuente. ¿Está?
yo tengo ese paciente diabético o esa persona que está malnutrida crónicamente y está en coma, si tengo la Cucheck se lo hago, pero si no, no le voy a hacer daño dándole glucosa hipertónica, parenteral obvio, porque si está con alteración del sensorio no puedo usar la vía oral. Si es ese malnutrido crónico que charlamos hoy, es el que va a llevar tiamina. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Porque ustedes pueden ir en la bibliografía y está como tipo el algoritmo, el combo levanta muerto, que es a todo el mundo darle flumacenil, destroza, tiamina. No, es adecuado a lo que sospecho, ¿está? Eso con la hipoglucemia. Ahora, si mi paciente no tiene antecedente, no puedo recabar, no sé qué remedio toma, bueno, puedo darle la glucosa porque mal no le voy a hacer, o puedo hacerle la Cucheck. La verdad que hacer una Cucheck a la gente, chicos, no es una cosa cara, está disponible en todos lados, puedo confirmar mi sospecha de una hipoglucemia. Antagonistas de fármacos. Está la naloxona para los opioides, el flumacenil para las benzodiazepinas. Yo tengo que tener la sospecha de la intoxicación, no es de nuevo, el combo levanta muerto que aparece en los algoritmos. Primero, porque son fármacos de uso restringido. Segundo, porque no tenemos tanta gente tomando opioides acá. Y de última, si lo sospecho, tengo que buscarlo clínicamente. Los opioides dan de forma invariable miosis. Entonces, no puedo usar las antagonistas así porque sí. Tengo que tener una sospecha, ¿está? Y nada, obvio que la confirmación diagnóstica de la sospecha es por el antagonismo. Con el flumacenil, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero es prácticamente instantáneo el antagonismo de los receptores de la benzodiazepina, el paciente se despierta. Obviamente que como el antagonismo, el fármaco se lava rápidamente, el paciente vuelve a entrar en coma, pero yo confirmo la intoxicación y hago el plan de antagonismo hasta que la sustancia se lave. Pero bueno, no en todos lados está. Entonces, tengo que tener la sospecha de que existió la ingesta y hacer la prueba, ¿no? Tengo que buscar la herniación. Si busco la herniación, ¿qué tengo que buscar? Primero que hay hipertensión endocraniana, luego que hay alguna de las manifestaciones del espectro del síndrome, ¿está? En función de por qué sospecho que el paciente se está herniando es cuán rápido, cuánto tiempo tengo para actuar o no. Si ya hay manifestaciones del síndrome de herniación, puedo hacer las terapéuticas que se llaman de puente. ¿Puente a qué? A que le saquen la calota a la gente y el cerebro se hinche para afuera. ¿Qué son? Usar manitol o hiperventilar al paciente. Hiperventilar quiere decir que lo intubo, lo deprimo, lo pongo en apnea y lo hiperventilo. ¿Qué hace eso con la hipertensión endocraniana? ¿Cómo? Hiperventilarlo, digamos, produce una vasoconstricción, por ende disminuye el flujo sanguíneo y como que disminuye la presión también, por ende. Sí. Pero por eso digo, no es tratamiento ni es que, bueno, vamos a hacerlo, porque piensen, ese cerebro que ya está sufriendo por la hipertensión endocraniana, si hay edema, lo que sea que está haciendo que ese cerebro sufra, arriba de eso yo le cierro toda la canilla y lo vasocontraigo hiperventilándolo. Es muy mórbido, pero sostiene la vida. Entonces, por eso digo, hay que sospecharlo, tratar de que ese paciente no llegue a eso y tal. Obvio que esto no aplica a todos los pacientes. Los pacientes que tienen hipertensión endocraniana por metástasis cerebrales de un tumor de X causa, con corticoides y manitol mejoran un montón y no se les hace la cirugía y tal. ¿Tá? Pero depende qué es lo que sospecho. Acá estamos en el abordaje del paciente en coma. Entonces, si ya alteró el sensorio, es porque el síndrome de herniación, por lo menos, el hemisférico ya está sucediendo. Si hay hipertensión endocraniana, la tengo que abordar y prevenir que evolucione. ¿Está? El tema Y, es, profe, si es, por ejemplo por un TEC, y bueno, vas, lo único que tenés es manitol como para hacer el puente, eh, ¿cómo se lo pones? ¿Se lo das rápido o lo tenés que preparar? lo tenés que Eh, preparar. claro, eso quería saber si lo tenés que Búsquenlo, preparar. está en Bueno, el vademecum.
Pues no la había A lo que encontrado por voy, ese lado. a lo que voy es que eso no le va a hacer bien, no es tratamiento, no, o sea, va a hacer más daño cerebral, pero va a conservar la vida. Por eso, de nuevo, dentro del espectro del síndrome de herniación y de la hipertensión endocraniana, hay puntos críticos que son donde trato, donde el riesgo asociado al tratamiento, perdón, el beneficio asociado al tratamiento supera el riesgo, porque si no lo hago, el paciente corre riesgo su vida. Ahora, ¿va a sobrevivir secuelado? Sí, pero sobrevive. Entonces, eso es lo que quiero que busquen. Aparte, después, depende de dónde trabajes, si vas a tener manitol o no. Y está en trauma de cráneo grave la comparativa entre manitol y cloruro de sodio hipertónico al 3%. ¿Lo vas a tener? No lo sé. Pero antes de llegar a eso hay que saber por qué, cuándo y cómo, porque no es para cualquiera, no es en todos los casos, no es en todas las etapas. Y por último, el tema de la cuestión infecciosa. Yo acá está anotado lo que les puede llegar a tocar. Todo lo demás no. Que se hace el diferencial con el enclaustramiento, que hacer el electroencefalograma. Esto les puede llegar a tocar porque forma parte del tratamiento en la primera hora del abordaje inicial. Si yo identifico herniación, tengo que identificar el estadio y saber a quién le tengo que dar el fármaco. ¿Está? Tratamiento definitivo depende de la causa, el pronóstico también, porque hay pacientes que, de nuevo, el posparo salen completamente en coma, re mal, y a la semana están despiertos y se van caminando a la casa. Depende de la causa. Resumen de nuevo, identifico, evalúo respuesta. Con la evaluación de respuesta ya hago la parte motora de la evaluación. No dejen de ver las pupilas, no dejen de buscar reflejo de tronco, está. Las condiciones rápidamente reversibles tienen que ver de nuevo con glucemia, shock, está. No se me puede pasar de que, bueno, a ver, meto a este paciente en el tomógrafo y resulta que tenía 0,1 de glucemia, porque pasa. Entonces, tengo que tener presente en la evaluación inicial la corrección y evaluación de las condiciones que son rápidamente reversibles, ¿está? Alteraciones de la perfusión cerebral y el hipoglucemia. Y por último esto, tengo que estar en condiciones de definir yo qué necesita este paciente. ¿Tiene un trastorno metabólico? ¿Tiene un trastorno estructural? ¿Necesito una tomografía? ¿Necesito un laboratorio? ¿Tengo que llamar al neurocirujano? ¿Tengo que llamar a terapia? ¿Está? Eso es todo. Denme un toque para la asistencia y ya está. Escuchen, esto fue la